Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Poniente. Por fin llegamos a Desembarco del Rey. Nunca me había alegrado tanto oler el hedor que ofrece esta ciudad, comentó Robert Baratheon, el rey de Poniente, desde lo alto de su caballo al avistar Desembarco del Rey, tras un mes de viaje desde su partida de Invernalia. Eddard Stark, señor de Invernalia, cabalgaba a su lado en silencio. Rodeado de guardias reales y soldados Stark para protegerlo, el hombre no hizo ningún comentario. Esta ciudad parecía atormentar a Lord Stark. La masacre perpetrada por el Rey Loco aún resonaba en su mente. Su padre y su hermano asesinados de forma tan cruel, la ira que Eddard albergaba en su interior no había disminuido con los años. Nunca había querido ser el señor de Invernalia. Ese era el lugar de su hermano mayor. Pero el destino tiene una forma irónica de asignar roles. Recordó haber marchado hacia Desembarco del Rey tras derrotar a Rhaegar Targaryen en el Tridente, buscando venganza por la injusticia cometida contra su familia. Cuando entró en la ciudad, esta ya estaba tomada por los Lannister. Habían saqueado Desembarco del Rey, supuestamente en nombre de la rebelión. Eddard recorrió horrorizado los pasillos de la Fortaleza Roja hasta llegar a la sala del trono. Allí encontró al rey Aerys muerto, apuñalado por la espalda. Jaime Lannister, el joven caballero de la Guardia Real, estaba sentado en el trono de hierro, con la espada aún manchada de sangre. ¿Lo mataste?, preguntó Eddard con una mirada fría y desconfiada. Sí, respondió Jaime sin dudarlo, aunque su tono delataba cierto desagrado. Era necesario. Dijera Jaime después, Eddard jamás aceptaría la traición del caballero, aunque comprendía que era necesario detener al Rey Loco. La Guardia Real había jurado morir por su rey, y Eddard llamó a Jaime Matarreyes. La imagen de Aerys ya siendo muerto de esa manera nunca abandonó su mente. A pesar de su odio hacia los Targaryen, Eddard condenó a los asesinos de Elia Martell y sus hijos. Protestó, incapaz de aceptar tales actos, pero no se hizo nada para castigar a sus asesinos. La última vez que estuvo en Desembarco del Rey fue tras rescatar a su hermana, Lyanna. Ella se estaba muriendo y él no podía salvarla. Ese recuerdo lo llevó a pensar en Jon, quien había desaparecido hacía un mes después de que Eddard lo encontrara en Invernalia. El recuerdo de su sobrino había sido un dolor de cabeza constante durante el último mes. Recordaba cómo Jon los había herido a él y a su esposa, Catelyn, de forma brutal. Jon había usado una clase de brujería que Eddard jamás imaginó que existiera. Primero, estaba su edad, mucho mayor de lo que debería haber sido. Lo que Jon hizo tras revelar que era hijo de Lyanna jamás sería olvidado. Catelyn se había despertado histérica, pero no había presenciado lo que Eddard había soportado, y él no se lo había contado. Al fin y al cabo, lo habrían considerado loco. Las palabras vengativas de Jon resonaban en su mente cada noche. Eddard soñaba con guerras que asolaban todo Poniente. Veía dragones surcando los cielos, quemando a miles de personas. En otras visiones, vio al propio Jon. Una pesadilla donde Jon, junto a un ejército, luchó contra varias casas. Tyrell, Lannister, Arryn y Tully. Miles murieron en el campo de batalla. Eddard observó el caos desatarse, de pie en el campo de batalla mientras los hombres le gritaban. Observó su estandarte, el sello de los Stark, avanzando contra el enemigo mientras su cuerpo se movía solo, todo contra un solo enemigo. Allí estaba él, enfrentándose a las tropas en medio del caos que envolvía a todos los lados, mientras los hombres gritaban, los caballos caían y se producía un baño de sangre. Ned, o quienquiera que fuese en ese momento, vio a un hombre destacarse, empuñando un hacha de batalla en una mano y una espada de acero valirio en la otra, mientras Jon avanzaba sin piedad contra sus enemigos, abatiendo a cualquiera que se cruzara en su camino. Vio a los Stark avanzando con furia y los siguió. Luego presenció innumerables intentos de matar a Jon, pero Jon se movía de maneras que hicieron que Eddard dudara incluso de su humanidad. Eddard sintió el miedo de los soldados al ver a Jon masacrar a docenas de hombres. Por muy rodeado que estuviera, Jon los masacraba a todos. Entonces vio a Jory cargar contra Jon, junto con Ser Roderick, y los vio morir al ser decapitados. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Vio a Robb avanzar hacia Jon con Ace, pero no tuvo ni una sola oportunidad. Jon lo mató con una mirada fría, atravesando la armadura donde estaba su corazón. Ned quiso gritar, pero no pudo hacer más que ver a su hijo morir allí, sintiendo el miedo del soldado mientras los demás lloraban la muerte de Robb. Robb ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Jon simplemente continuó su matanza, y Ned fue el siguiente. Intentó alzar la espada, pero le cortaron la mano.
El dolor era tan intenso que parecía real, y entonces Jon lo decapitó. Jon parecía completamente indiferente, dejando atrás el cuerpo de Ned mientras se dirigía al siguiente grupo a matar. Eddard solía tener estos sueños. En algunos, soñaba que miraba a Jon con odio tras perder sus manos, solo para que Jon le devolviera la mirada como si fuera un ser inferior. Jon entonces le sonreía divertido a Ned. Sin dudarlo, Jon hundió su espada en el corazón de Eddard. Nunca pudo acostumbrarse a despertarse cada noche empapado en sudor frío durante sus viajes, con los sueños aún vívidos en su mente. Este no puede ser mi destino, se decía a sí mismo, sacudiendo la cabeza en señal de negación. Jon no podría reunir un ejército, nadie lo apoyaría. No había forma de que reuniera suficientes fuerzas para librar una guerra contra los 7 reinos. Aunque Jon afirmaba no necesitar soldados, Eddard se negaba a creer que tal cosa fuera posible. Sin embargo, los poderes de Jon lo atormentaban constantemente. Los recuerdos de cómo entró en Invernalia, se burló de ellos abiertamente y usó la hechicería en su solar aún estaban frescos en su mente. Nadie más podía hacer lo que Jon hizo. Asaltó un castillo fuertemente armado, se enfrentó al rey, se enfrentó a la guardia real tras herir al príncipe de tal manera que parecía estar jugando con ellos. El posterior juicio por combate fue un espectáculo aterrador. Jon mató a un caballero en segundos y arrojó una espada a más de 10 metros con las manos desnudas. Eddard admitió para sí mismo. Le tenía miedo a Jon. No sabía exactamente por qué, pero ese pensamiento lo atormentaba constantemente. Para aumentar su inquietud, empezaron a llegar noticias extrañas del muro. Pero aún no podía asimilarlas. Parecía que los dioses también estaban en su contra. Primero, mientras su familia estaba preocupada por el paradero de Jon tras su desaparición días antes, su hijo Bran fue encontrado inconsciente desde una de las torres. Esto llevó a Catelyn a acusar inmediatamente a Jon, alegando que el bastardo quería matar a toda la familia, según sus palabras. Pero a pesar de la ira y el miedo que sentía hacia Jon, Ned no creía que algo así pudiera haber sucedido, sobre todo porque Jon podría haberlos atacado de forma mucho más directa que empujando a un niño. Aún así, su hijo no era la única preocupación durante este viaje. Jon no era su única preocupación. También estaba el conflicto entre su hija y el príncipe. Se había visto obligado a matar al lobo huargo de Sansa después de que Nymeria escapara con la ayuda de Arya. Esto le hizo preguntarse si los dioses le estaban jugando una mala pasada. Quizás todo fuera una serie de pruebas. Simplemente no lo sabía. ¿Qué pasa, Ned? Te ves fatal, la voz de Robert sonó a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Eddard simplemente suspiró, visiblemente cansado, mientras se volvía hacia su amigo. Solo unas reflexiones, su gracia, murmuró. ¿Pensando otra vez en ese cabrón tuyo? Ya te lo dije, lo encontraremos y le haremos pagar por todos sus crímenes, comentó Roberts. Vamos, vamos. Dejad de perder el tiempo y sigamos adelante. Exclamó Robert, animando a todos a avanzar. El grupo continuó hacia Desembarco del Rey. Arya estaba sentada en una carreta Stark con la septa y los amigos de Sansa, contemplando la ciudad con curiosidad pero poco entusiasmo. Después de lo sucedido con Nymeria y Lady, apenas pudo expresar alegría durante el resto del viaje. Sansa, mientras tanto, estaba con la reina y sus hijos, charlando. Estaba más animada, aunque todavía entristecida por la pérdida de su lobo huargo, a quien su padre se había visto obligado a ejecutar. Observaba la ciudad con fascinación, intentando olvidar su reciente pérdida, aunque aún le pesaba. Sansa parecía encantada de ver por fin la ciudad que algún día gobernaría. Fantaseaba con una vida llena de caballeros apuestos y corteses, viviendo un sueño junto a su príncipe. Mientras tanto, la reina Cersei observaba a la joven con un brillo burlón en los ojos, pensando para sí misma que Sansa no tenía ni idea de lo que le aguardaba en esa ciudad. El convoy continuó avanzando. Los hombres de la ciudad, al ver los estandartes del rey, comenzaron a organizar una recepción. Los guardias corrieron en todas direcciones, y las calles de Desembarco del Rey pronto se llenaron de actividad con la llegada del rey y su nueva mano. La gente se apiñó para ver la procesión. Algunos gritaban de alegría en apoyo al rey, mientras que otros pedían comida a gritos. Las quejas fueron rápidamente silenciadas por los guardias de la ciudad, que golpearon a los más audaces para evitar que las protestas llegaran a oídos del rey. El grupo entró en la ciudad un tiempo después, y la gente se reunió rápidamente para recibirlos. A medida que se adentraban en la ciudad, la guardia municipal comenzó a acompañarlos para evitar problemas con la gente común hasta que llegaron a la Fortaleza Roja.
Arya detestó de inmediato el olor de la ciudad, arrugando la nariz al pasar por las estrechas calles. Sansa, en el otro carruaje real, aunque también le resultaba desagradable el olor, quedó cautivada por la grandeza del lugar, mucho más grande que Wintertown. Uno se acostumbra, dijo la reina con una leve sonrisa, observando la reacción de Sansa. A pesar de su incomodidad, Sansa permaneció fascinada por la ciudad, tratando de alinear sus miradas con sus sueños de juventud. La procesión real, con los Stark a la saga, continuó durante casi una hora, recorriendo toda la ciudad entre los vítores de los campesinos, hasta llegar a las puertas de la Fortaleza Roja. Allí, otros guardias reales y los maestros del consejo esperaban la llegada del rey y su mano. Robert, que había pasado la mayor parte del viaje en carruaje, ahora cabalgaba con energía. Siempre insistía en cabalgar en los momentos clave del viaje para demostrar su vigor, incluso si su forma física ya no correspondía a la de un gran guerrero. Al llegar a la puerta principal de la Fortaleza Roja, el rey Robert Baratheon encabezó la procesión, seguido de cerca por Eddard Stark. Los guardias tomaron posiciones rápidamente, y los miembros del Consejo Real formaron una formación para recibirlos, arrodillándose ante el rey. «Levántate ya. No quiero perder el tiempo. Necesito un buen vino y unas prostitutas», declaró Robert abiertamente. Sus palabras sorprendieron a su amigo, quien lo miró con incredulidad, pero ninguno de los miembros del consejo se inmutó, acostumbrados a tales comentarios. Solo Lord Stark pareció inquieto por las palabras del rey. En cuanto todos se levantaron, el primero en dar un paso al frente fue Varys, el maestro de los susurros. Vestido con su larga túnica de seda, su rostro lucía una sonrisa enigmática mientras sus ojos observaban todo con atención. Hizo una reverencia exagerada y saludó a Robert con su habitual tono melifluo. «Bienvenido de nuevo, su gracia. Desembarco del rey está más seguro con su presencia». Muy de cerca, se encontraba Petyr Baelish, conocido como Meñique, el maestro de la moneda. Su sonrisa penetrante fue acompañada de una mirada intrigante a Eddard antes de hacer una ligera reverencia. «Su gracia, Lord Stark, le doy una cálida bienvenida a la capital. Estoy seguro de que encontrará al consejo deseoso de servirle». El gran maestre Pycelle se acercó lentamente, con su larga barba ondeando mientras se apoyaba en su bastón. Inclinó la cabeza respetuosamente antes de hablar con voz temblorosa. «Ah, su gracia, qué alegría volver a verlo. Y Lord Stark, es un honor tenerlo entre nosotros como mano del rey. Los dioses son generosos al traerlo aquí sano y salvo. ¿Dónde está Stannis?», preguntó Ned al notar la ausencia del capitán de barcos entre el grupo. Robert no respondió. «Parece que nuestro hermano está más ocupado de lo debido en Rocadragón», siguió una voz juvenil y amable. El siguiente en acercarse fue el maestro de leyes, con su encantadora sonrisa y postura relajada que irradiaba confianza. Saludó a Robert y a Ned con jovialidad. «Hermano. Lord Stark. Me alegra verte. Desembarco del rey ha sido insoportablemente aburrido sin ti», dijo Renly con cariño. Barristan Selmy se puso al lado del rey, acompañándolo como su guardia personal y líder de la Guardia Real, además de miembro del consejo. «Bueno, ya nos ocuparemos de las formalidades más tarde. Primero quiero descansar, luego un baño, y traigan vino». Robert hizo un gesto de desdén, sin siquiera molestarse en saludar como corresponde a su consejo. Aunque los demás parecían imperturbables, Ned claramente sí. Mientras el resto de la familia real y los Stark comenzaron a descender de sus carruajes, Varys se acercó más a Robert. «Me temo que eso no será posible, su gracia, hay un asunto que debe atender», informó, haciendo que Robert frunciera el ceño. «¿Y ahora qué?». «Déjalo ir», gritó de inmediato. «Un hombre exiliado de Poniente ha llegado a la ciudad con una historia bastante interesante», dijo Varys. «¿Qué? ¿Quién?». «Más vale que esto no sea una tontería», exclamó Robert, irritado. Varys señaló a un grupo de guardias, quienes se apartaron para revelar que alguien se acercaba. Robert no reconoció al anciano, pero Ned abrió los ojos de par en par, sorprendido. «Jorah Mormont», exclamó, con un tono que mezclaba ira y sorpresa. Este hombre había sido exiliado de Poniente por tráfico de esclavos, un delito grave. El propio Ned había participado personalmente en su búsqueda, pero Jorah había huido a esos. «¿El que no pudiste atrapar?», recordó Robert, con la mirada ahora llena de sospecha. «Creo que querrás escucharlo antes de juzgarlo. Está aquí buscando perdón y puede que haya traído algo que te guste», dijo Varys. «Entonces dime qué es. Antes de que te corte la cabeza», le gritó Robert directamente al hombre. Jorah se arrodilló ante él. «Dijo que vio a un hombre de cabello negro y ojos morados hace una luna en esos», continuó Varys.
Una afirmación curiosa, dado que coincide con las descripciones que mis pajaritos cantaron sobre cierta figura de Invernalia. Lo extraño es que, según se dice, este hombre estaba en Invernalia al mismo tiempo que Jorah afirma haberlo visto en esos, pero hablaremos de eso en otra ocasión, su gracia. Por ahora, este hombre ha traído a alguien como prisionero. Viserys Targaryen, como ofrenda para expiar sus crímenes. Tanto Robert como Ned parecieron atónitos al principio, con una mueca de incredulidad en sus rostros. Habían hablado recientemente del matrimonio de Daenerys Targaryen con un caldo Dothraki y de los temores de Robert ante una posible guerra con los Targaryen, que estaban reclutando un ejército de salvajes del desierto en esos. Sin embargo, era evidente que desconocían los últimos acontecimientos. ¿Es cierto? Me trajiste un engendro de dragón. Robert alzó la voz, atrayendo la atención de quienes estaban cerca y aún no lo habían escuchado. Empezaron a mirarlo, preguntándose qué estaba pasando. Sí, su gracia. He traído a Viserys Targaryen para entregárselo, dijo Jorah, todavía arrodillado ante el rey. Poniente. ¿Dónde está? Exclamó Robert de inmediato, ansioso por ver al dragón nacer. Está en las alforjas, mi señor, dijo Varys con cautela, mientras todos notaban la expresión de placer que se extendía por el rostro del rey ante la noticia. Su majestad, Ned intentó hablar, pero Robert lo interrumpió. Quiero verlo ahora mismo. El resto puede esperar. Declaró, volviéndose hacia sus hombres. Llévenlo a la sala del trono. Quiero ver a esta cría de dragón que me ha estado dando dolores de cabeza durante años. Tronó, riendo mientras avanzaba a grandes zancadas. Y no quiero que nadie encarcele a este hombre, añadió Robert al entrar. Ha prestado un gran servicio al reino. Su voz resonó mientras todos seguían al rey a regañadientes, incluso la reina, quien estaba cansada del viaje, pero no tuvo más remedio que acompañarlo con cierto interés. Lord Stark lo siguió, ya que tampoco tenía elección. Padre. ¿Nos vamos también? Sansa se acercó a él, pero tras lanzar una última mirada de desdén a Jorah Mormont, se volvió hacia su hija. No, esto no es algo que tengas que presenciar. Secta Mordane, quiero que lleves a Sansa y a Arya a la cámara de la Torre de la Mano, ordenó, y la mujer rápidamente empezó a organizar a las chicas para llevarlas allí. Sin otra opción, Lord Stark siguió a sus hombres hasta el salón del trono de hierro. La sala se llenó rápidamente de otros nobles que ya se habían reunido para saludar al rey y ahora esperaban con impaciencia el juicio. Robert ya estaba sentado en el trono de hierro, con una sonrisa en los labios mientras esperaba a que sus hombres trajeran a Viserys Targaryen. Ned, ven a mi lado. Es hora de que comiences con tus deberes como mi mano, exclamó Robert, y Ned asintió, acercándose solo para pararse a su lado. La reina también se acercó, de pie al otro lado del rey junto con la guardia real, mientras los miembros del consejo se posicionaban cerca del trono y el resto de la nobleza llenaba la sala. Incluso Joffrey apareció, acercándose con un destello de interés. Jorah Mormont se encontraba entre la multitud reunida, lo que le valió una mirada penetrante de Lord Stark. Entonces, las puertas se abrieron y la guardia de la ciudad, vestida de rojo, entró cargando a un hombre de cabello platino y brazos atados. Les gruñó, forcejeando mientras forcejeaba para zafarse. «Suéltenme, bastardos. ¿Cómo se atreven a ponerme sus sucias manos encima?», gritó Viserys mientras lo arrastraban ante el rey. Robert observaba la escena con expresión satisfecha. Incluso la reina observó cómo el último heredero varón Targaryen era llevado ante ellos como un gusano. «Soy el rey», gritó Viserys antes de que los hombres lo tiraran al suelo delante de todos, obligándolo a besar el suelo. Dejó escapar un gemido de dolor. La sala quedó en silencio mientras observaban a Viserys rodando por el suelo, luchando por levantarse. Respiraba con dificultad. El silencio perduró hasta que, de repente, resonó una risa. El rey empezó a reír ante el espectáculo. Ja 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 ja. Viserys, alzando la cara por primera vez, abrió los ojos y vio algo que no había visto en años. El trono de hierro. Su mirada se posó en el rey, un hombre corpulento que reía sentado en la silla que debería haber sido suya. Al reflexionar, vio a los nobles reunidos. Algunos lo observaban, otros observaban la risa del rey. La guardia real permanecía alerta. Entre ellos, Barristan Selmy parecía el más cauteloso, con una expresión sutilmente triste. Había servido a la casa Targaryen y no pudo evitar sentir cierta compasión por la escena. Incluso Jaime Lannister mantenía una mirada cautelosa, observando al hermano menor de Rhaegar, consciente de que este encuentro no terminaría bien. «Maldito usurpador. Ladrón.
gritó Viserys, señalando a Robert mientras las cadenas tintineaban con su mano alzada. Su voz rebosaba de furia creciente. Parecía decidido a abalanzarse sobre Robert, quien seguía riendo, mientras la Guardia Real se preparaba para intervenir ante cualquier señal de movimiento. A pesar de estar a varios pasos de distancia, Viserys carecía de fuerzas para seguir adelante, aunque la furia en sus ojos ardía con determinación. ¿Eres el rey? ¿Y aún así te atreves a llamarme usurpador cuando eres mi prisionero, engendro de dragón? La voz de Robert resonó divertida, visiblemente complacido con lo que tenía ante sí. Aún insultado, miró al último Targaryen con satisfacción. Pareces una rata atrapada en el barro. Ahora eres mi prisionero, y pronto serás tratado como tal. Este trono es mío. Me pertenece. Soy el rey. Quítame estas cadenas. Espetó Viserys, como si tuviera alguna posibilidad de escapar de su apuro, mientras Robert seguía riendo. Eddard observaba la escena, algo absorto en sus pensamientos, recordando a Aerys. Viserys parecía compartir la misma locura que su padre con estas exigencias delirantes. Incluso la Guardia Real, que antaño había servido a la casa Targaryen, ahora solo veía a un loco, probablemente consumido por la misma locura que su padre. Viserys dirigió rápidamente su mirada a los nobles reunidos. Soy Viserys Targaryen, heredero al trono. Debéis servirme. Gritó, esperando que la multitud se uniera a él. Pero nadie pronunció palabra. Solo el silencio llenó la sala, con la voz de Viserys como único sonido. Miró a todos con creciente furia. Estos nobles deberían haberle servido, besándole los pies, pero ahora simplemente le daban la espalda. No podía comprenderlo. Era un Targaryen, y se suponía que debían amarlo y servirlo. Pensamientos de venganza lo llenaban la mente, pero, por desgracia para él, carecía de la posición y el poder para llevarlos a cabo. El trono de hierro le fue arrebatado a la casa Targaryen. Perdiste todos tus derechos de nacimiento por el derecho de conquista de Roberts. La voz de Ned resonó, dirigiéndose a Viserys. Viserys se volvió hacia él con odio en la mirada. Señaló el símbolo en el pecho de Ned, y su ira pareció intensificarse. Ustedes, los Starks, ayudaron a los usurpadores a robar el trono de mi familia. Juro que los mataré. Traidores. Gruñó. Incluso Barristan Selmy, quien por un momento dudó si debía defender a Viserys en un juicio por combate, descartó la idea por completo. Para Selmy, este no era un príncipe, solo un lunático, igual que su padre, nada que ver con Raegar. Tú, un rey. Solo eres un dragón capturado, tan loco como tu padre. Se burló Robert, mientras Viserys le gruñía. No eres un rey. Gritó. Robert, a pesar de disfrutar viendo al dragón ladrar como un perro acorralado, se volvió hacia los guardias. Silencio. Ordenó Robert. Ver a Viserys gritar y proferir insultos se estaba volviendo aburrido. Al instante siguiente, uno de los guardias golpeó a Viserys en la cabeza con un garrote, derribándolo al suelo. Nadie protestó. Después de todo, solo había estado profiriendo delirios de venganza e insultos. Viserys gimió por el golpe al caer al suelo. Robert suspiró satisfecho y se giró hacia Varys. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo lo capturaron? También quiero escuchar el relato de Jorah Mormont, dijo Robert. Mi rey, hace una semana que este hombre, Jorah Mormont, llegó a mi barco tras enviar una carta diciendo que había capturado a un Targaryen. Le creí y pagué para verlo, solicitando un barco de bravos a desembarco del rey, explicó Varys. Ya veo. Robert asintió y se volvió hacia el hombre entre la multitud de nobles. Cuéntame con detalle cómo lo capturaste. Jorah Mormont dio un paso adelante, acercándose antes de arrodillarse ante el rey cuando pasó junto a Viserys, todavía en el suelo. Majestad, lo encontré en Braavos. Lo había perdido todo tras la muerte de Illyrio, uno de los grandes magistrados de Pentos y su patrocinador. Lo capturé, envié la carta, lo subí a un barco y vine aquí en busca de perdón, explicó Jorah con firmeza. Traidor. La voz de Viserys volvió a estallar al gritar. Se suponía que eras mi guardia. Pero me llevaste ante el usurpador. Maldito traidor. Y todos ustedes. Otro golpe del guardia lo silenció. Su cabeza golpeó el suelo con un golpe sordo. Gimió de dolor mientras la sala observaba la escena en silencio, y los espectadores comenzaron a burlarse de él. Entonces, ¿eres su guardia jurado y lo traicionaste? ¿Estabas obligado por juramento? Ned miró inmediatamente a Jorah con desdén. La historia de Viserys parecía un eco de la historia. Un Targaryen traicionado por sus propios guardias. La ira de Ned se agudizó al recordar los crímenes pasados de Jorah y albergó una creciente sospecha hacia él. No, Lord Stark.
Nunca le juré servidumbre, respondió Jorah con cierta calma. Era cierto que nunca había hecho un juramento, pero aún así había traicionado a Viserys. Debería haber protegido al príncipe, pero al verlo arruinado, su hermana desaparecida, los Dothraki sumidos en el caos tras la pérdida de su líder y sin nadie que ocupara el puesto del Khalasar, Jorah se encontró sin opciones. No le quedó más remedio que buscar su propia redención, llevando a Viserys ante el rey y esperando ser indultado para poder regresar a casa, aunque no fuera bien recibido. ¡Genial! Has prestado un gran servicio a la corona, Jorah Mormont. Perdono todos tus crímenes y cargos contra ti, declaró Robert sin dudarlo, mientras los murmullos se extendían rápidamente por la sala ante su decisión. Su Majestad, creo que esto es un poco extremo. A este hombre lo acusaron de traficar con esclavos. Ned intentó argumentar, pero a Robert no le importó. Estaba decidido a recompensar a Jorah por el regalo que había traído. Solo por haber liberado a Viserys, lo perdono. Y también te devuelvo el título de Caballero de los Siete Reinos, con todos tus derechos de nacimiento restituidos, proclamó Robert de nuevo, sin vacilar. Jorah, profundamente agradecido, inclinó la cabeza en señal de respeto. Me gustaría abdicar de mi herencia de la Isla del Oso, Su Majestad. No creo ser digno de seguir heredándola. Se la dejaré a mis sobrinas, por lo que he oído. Pero mi espada aún puede servir a los Siete Reinos, dijo con humildad. Tras su exilio, sabía que no merecía su posición y que se enfrentaría a un juicio severo, pero buscó un camino más honorable. Está bien, está bien. ¿Ves, Ned? No es tan malo como crees. Comentó Robert con una sonrisa. ¿Y la chica? ¿No había también una chica Targaryen? La reina Cersei habló por primera vez, atrayendo la atención de todos. Ya lo sé, mujer. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, respondió Robert con impaciencia. Después de todo, veo a un hijo, un engendro de dragón. Quiero saber dónde está la chica. ¿No se suponía que se casaría con el señor de los caballos? Preguntó, preocupado al recordar el posible ejército Dothraki que podría surgir al otro lado del mar. Un engendro de dragón podría dar lugar a otros. Bueno, tenemos un problema, Majestad. Jorah Mormont, o mejor dicho, Ser Jorah, debería explicarlo mejor, intervino Varys, atrayendo todas las miradas hacia Jorah. Jorah hizo una pausa antes de responder, sintiendo el peso de sus miradas. Se la llevaron, Su Majestad. Durante la boda, apareció un hombre y retó a Khal Drogo a duelo, pues quería a la muchacha. Respiró hondo y continuó mientras la sala se quedaba en silencio. Derrotó a los guerreros Dothraki que se le oponían, uno a uno, hasta que el propio Khal Drogo decidió luchar. Pero Drogo fue fácilmente derrotado por este extraño hombre. Después de eso, algunos Dothraki quisieron convertirlo en su nuevo Khal, pero él se negó. Solo se llevó a Daenerys Targaryen y desapareció. Nadie lo ha visto en Pentos desde entonces, incluso después de buscarlo por todas partes. Desapareció como un fantasma. Antes de eso, Illyrio fue asesinado, y todos sospechan que fue obra de este hombre. Robert entrecerró los ojos y su expresión se tornó seria. ¿Un hombre? ¿Dijiste que se parecía al hijo de Ned? Descríbelo, le exigió a Varys, pero fue Jorah quien habló. Jorah dudó antes de responder, mirando a Lord Stark. Se parecía a Lord Stark, admitió, mirando a Ned antes de continuar. Pero sus ojos eran morados, un tono que nunca había visto, y parecía tener 20 y tantos años. Era joven, pero extremadamente fuerte y hábil. Nunca había visto a nadie blandir una espada así. Jugaba con Khal Drogo, el mayor guerrero del desierto Dothraki. La sala quedó en completo silencio tras esas palabras. Robert miró a Ned con recelo. Esto es sospechoso, Ned. Pero a la vez, es imposible. Jon Nieve estuvo en Invernalia con solo unos días de diferencia, ¿verdad? Preguntó Robert con la voz cargada de duda. Un día después, Su Majestad, dijo Varys. Ese es el tiempo que indican los informes entre la boda y la aparición de Jon Nieve en Invernalia. Debería haber sido imposible, dado que la distancia entre esos lugares es de aproximadamente 2.500 kilómetros. Varys explicó mientras los murmullos entre los nobles reunidos se intensificaban. Continuó, prestando mucha atención a los detalles. Pero también hay un informe que hace esta situación aún más extraña. Proviene de la Guardia de la Noche. Es cierto, Ned. Esto es muy extraño, dijo Robert, interrumpiéndolo. Un hombre de cabello negro, alto y ojos morados, apareció al otro lado del muro. Derrotó él solo a un grupo entero de la Guardia de la Noche usando algún tipo de brujería mientras los interrogaba sobre Poniente y sus casas.
Esto se detallaba en una carta que habían recibido al salir de Invernalia, enviada por el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, padre de Jorah, detallando todo lo que sus hombres habían visto hacer a ese extraño hombre. La sala quedó en silencio mientras la duda crecía entre todos. Incluso Viserys ya no era el centro de atención. Mi rey, no creo que esto sea posible. La magia no existe. Murmuró Viselle, temblando ligeramente mientras se dirigía al rey. Aún así, hay informes de este hombre en 3 lugares diferentes en un período que no debería ser posible. Curioso, comentó Renly Baratheon. Varys volvió a hablar. Los informes de la Guardia de la Noche, aunque tardaron en llegar, indican que el incidente ocurrió unos días antes, o posiblemente incluso el mismo día, de la aparición del extraño hombre en Invernalia. Hizo una pausa antes de continuar. Identificaron a este hombre como parecido a Jon Nieve, la misma apariencia, la misma altura y esos ojos morados. Pero más allá del muro, usaba lo que describían como hechicería, mientras que en Invernalia, demostró una excepcional habilidad con la espada. El mismo hombre, aparentemente con rasgos diferentes, hizo otra pausa. Francamente, Su Majestad, no sé exactamente a qué nos enfrentamos. Maldita sea, Ned. Murmuró Robert, cada vez más frustrado. ¿De verdad será él? ¿En qué demonios se ha convertido tu bastardo? ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Mientras tanto, los rumores se extendieron por la corte. Los nobles miraban a Eddard Stark con recelo, murmurando entre ellos sobre el misterio que rodeaba a Jon Nieve. No lo sé, Robert, respondió Ned con cautela. Pero es muy difícil de creer. Que Jon pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo, negó con la cabeza, intentando comprender los acontecimientos, como todos los demás. Quiero que esta información se envíe a todas las casas de los 7 reinos y también a todas las ciudades libres de esos. Cualquier avistamiento del hombre descrito, quiero saberlo de inmediato. Necesitamos entender qué está pasando aquí. Tronó Robert, y su voz resonó por la sala. Tras dar la orden, Robert se volvió hacia Viserys. Ahora, llévenlo a una celda. Será ejecutado mañana. Este lunático ni siquiera sirve para la Guardia de la Noche. Es instintivo, como el resto de su familia. ¿Y la niña? Es aún más peligrosa si puede tener hijos. Intervino Cersei. Lo sé, mujer, pero primero tenemos que averiguar quién se la llevó, respondió, aunque no obtuvo respuesta. Con eso, Viserys fue apresado por los guardias. Aturdido por los golpes anteriores, se lo llevaron a rastras, mientras los murmullos persistían en la sala. La atención se había desplazado del último miembro de la dinastía Targaryen al creciente misterio de Jon Nieve y si era realmente él quien aparecía en múltiples e imposibles lugares. Poniente. Todo desembarco del rey quedó conmocionado por el anuncio de la ejecución de Viserys Targaryen, prevista para los próximos días. Incluso olvidaron por completo la llegada de la nueva mano del rey, pues todos estaban concentrados en que el último dragón superviviente del antiguo linaje, tras más de 17 años escondido en esos desde la rebelión, estaba a punto de morir, poniendo fin así a la línea masculina de los Targaryen. La gente no hablaba de otra cosa. No solo la gente común, sino también los nobles e incluso las casas de los alrededores de las tierras de la corona comenzaron a movilizarse rápidamente para presenciar la ejecución. Casas prominentes de la región, como los Velaryon, también acudieron en persona con sus vecinos. Habían servido en el pasado a la casa Targaryen y querían ver al hermano menor de Rhaegar. Y así sucedió. Todos se congregaron en una multitud frente al gran septo de Baelor. Los nobles de la ciudad estaban presentes junto a los plebeyos, mientras que Robert Baratheon lucía una sonrisa alegre. A su lado, Ned Stark mantenía el ceño fruncido, no tanto por el destino de Viserys, sino por lo que había estado descubriendo en los últimos días. Ned nunca imaginó que el reino estuviera tan sumido en deudas. La corona debía no solo a ciertos señores, como Tywin Lannister de Roca Casterly, sino también a instituciones extranjeras como el Banco de Hierro. La deuda era colosal, lo que puso a Robert en las garras de los Lannister. Tywin podía resolver todos los problemas financieros del reino, pero esto le otorgaría a su casa una inmensa influencia, algo que Ned no podía aceptar, dado su desprecio por los Lannister. Además, Ned descubrió que su viejo amigo vivía de forma extravagante, similar a lo que había visto en Invernalia. Robert gastaba una moneda tras otra en festines, prostitutas, vino y torneos constantes. Mientras tanto, la ciudad empezaba a sufrir. La gente pasaba hambre, carecía de agua potable y atención básica, y vivía en condiciones cada vez más desesperadas. Ned incluso discutió con Robert, pero al rey simplemente le dio igual. Ocúpate tú mismo, Ned.
Voy a beber y comer algo, decía Robert, poniendo fin a la conversación y dejando a Ned con el ceño fruncido. Empezaba a darse cuenta de que su amigo no era el rey que había soñado. Ahora sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un carro y alguien gritando mientras lo sacaban. «Sáquenme de aquí. Libérenme. Soy el heredero del trono de hierro. No tienen derecho a hacer esto», gritó Viserys mientras lo llevaban a las escaleras. Los guardias lo sujetaban con fuerza, forcejeando e intentando liberarse, igual que en la sala del trono. «Traigan al dragón». «Ya no es más que un pollo», se burló Robert, riendo. «Acaba con esto de una vez». La multitud no dudó. Nadie sentía verdadera simpatía por los Targaryen como Viserys creía que sentirían mientras estuviera en esos. La gente empezó a insultarlo. Algunos incluso le lanzaron objetos, lo que lo enfureció. Cuando algo le golpeó la cara, miró a la multitud con furia. «¿Quién hizo eso? ¿Quién se atreve a atacar al verdadero rey? Juro que los mataré a todos». Rugió, cada vez más furioso. Cuanto más gritaba, más se enfurecía la multitud, que lo acribillaba con más objetos. Los guardias también tuvieron que protegerse mientras lo arrastraban hasta el final de la escalera. Lo llevaron a la plataforma de ejecución, donde lo obligaron a arrodillarse ante todos. En ese momento se acercó el Septón Supremo, proclamando en voz alta: «Oh, gente de desembarco del rey. Nos hemos reunido aquí para la ejecución del último miembro masculino de la maldita casa Targaryen». Comenzó su discurso, y Ned no pudo evitar hacer una mueca. Sabía que otro Targaryen seguía vivo, aunque lo mantuvo en secreto. Mientras el Septón Supremo seguía hablando, Viserys, a la espera de su ejecución, maldijo e insultó. En respuesta, uno de los guardias lo golpeó en la cabeza para silenciarlo. La multitud no cesó de abuchear. Toda la nobleza estaba presente, incluidas las hijas de Ned. Arya observaba la escena con viva curiosidad, ansiosa por presenciar su primera ejecución, mientras que Sansa parecía inquieta. Ned no quería que sus hijas estuvieran allí, pero como toda la corte estaba presente, no pudo evitarlo. Al final, Viserys será ejecutado por orden de su majestad. «Por favor, rey Robert, proceda». El Septón Supremo hizo una pausa y se hizo a un lado para que Robert aprovechara el momento. Robert Baratheon dio un paso adelante con expresión autoritaria y comenzó a hablar. «Yo, como protector de los 7 reinos, Robert Baratheon, condeno a Viserys Targaryen a muerte. Traedme su cabeza». Tronó las palabras mientras el verdugo, Ilimpaine, se acercaba con una enorme espada. Viserys vio la reluciente espada y, por primera vez, pareció comprender que realmente estaba a punto de morir. Sus años de sueños, sus grandiosas declaraciones sobre la recuperación de Poniente, todo terminaría en ese instante. Intentó ponerse de pie, pero los guardias lo obligaron brutalmente a retroceder, colocando su cabeza en el tajo de ejecución. Con los ojos abiertos de rabia y desesperación, observó cómo alzaban la espada. En un último grito desesperado, gritó a todos los que observaban: «Soy el rey de Poniente». Pero sus palabras fueron interrumpidas por la espada al descender, separándole la cabeza. Su expresión de conmoción y furia permaneció grabada en su rostro mientras su cabeza rodaba a los pies del rey. Robert dejó escapar una risa satisfecha. «Un engendro de dragón menos», declaró, visiblemente complacido. La multitud estalló en vítores y aplausos, celebrando la muerte de Viserys. Muchos observaron con deleite cómo la cabeza cercenada del último varón Targaryen caía al suelo. Tras la ejecución, todos comenzaron a regresar a la Fortaleza Roja, donde se convocó rápidamente una reunión del Consejo. El asunto principal ahora era la búsqueda de la última mujer Targaryen, una situación peligrosa ya que podría dar nuevos herederos, y la identidad del misterioso hombre que se había llevado a Daenerys. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo logró derrotar a Khal Drogo y desaparecer? Se preguntaban muchos. Empezaron a circular rumores, incluyendo algunas teorías absurdas. Algunos nobles sugirieron que el propio Ned Stark podría estar conspirando para restaurar el poder de los Targaryen usando a su bastardo. «Es ridículo», exclamó Robert, interrumpiendo cualquier discusión sobre el asunto. «Si alguien se atreve a volver a sospechar de mi mano, será encarcelado». Al mismo tiempo, se enviaron cartas a todas las regiones de los 7 reinos. Las órdenes eran claras. Cualquier hombre de cabello negro, estatura alta y ojos violetas, o cualquier noticia sobre Daenerys Targaryen, debía ser informada de inmediato a la corona. Y así, la casa del último Targaryen y del hombre misterioso comenzó a extenderse por todo Poniente. Los Martell, Tyrell, Lannister, junto con los habitantes de las Tierras de la Tormenta, el Valle y el Norte, tenían ideas extrañas y diversas sobre los informes que recibían.
se enviaron muchas cartas no solo a Poniente, sino también a las ciudades libres de esos. A los habitantes de Poniente les pareció un poco exagerado. La idea de que una misma persona pudiera estar en 2 o 3 lugares en tan poco tiempo les parecía absurda. Incluso los maestres advirtieron a sus señores que probablemente se trataba de algún error. Sin embargo, todos decidieron mantenerse alerta, buscando a una persona con las características descritas. Buscaban a un Stark de ojos violetas, pues corría el rumor de que Jon Nieve era hijo de Azar Adaine. En Rocadragón, Stannis, que había huido de Desembarco del Rey, parecía algo frustrado por la carta de su hermano y la petición de que regresara a la capital urgentemente. ¿De qué crees que se trata esto?, preguntó Stannis con calma, dirigiendo la pregunta a la sacerdotisa roja que estaba frente a las llamas. Mi señor no me ha dado ninguna respuesta sobre esto, mi señor, respondió Melisandre, intentando discernir algo entre las llamas, pero su dios parecía reacio a revelar respuestas sobre estos rumores. En el norte, Robb estaba en Invernalia, sumido en sombríos pensamientos. Su madre había abandonado el castillo rumbo a Desembarco del Rey tras el intento de asesinato de Bran. Inicialmente, había afirmado que Jon Nieve, su medio hermano, podría estar detrás del atentado, con el objetivo de destruir a la familia, pero no parecía cierto. Habían empezado a surgir otras pruebas sobre la daga de acero Valirio utilizada en el ataque. Catelyn buscaba respuestas y viajaba en secreto a Desembarco del Rey disfrazada. Mientras tanto, Robb supervisaba Invernalia, siempre alerta. Temía que su hermano bastardo aún estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para atacar, ya que Jon había desaparecido hacia una luna. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fueron las noticias que llegaban de la capital. Así que el rey ordenó escribir esto. El bastardo pasó por aquí un día y apareció en esos al siguiente. ¿Estaba borracho o algo así?, comentó Theon con sarcasmo, provocando una leve sonrisa en Robb. Ten cuidado de quien te burlas, Theon. Es imprudente ridiculizar al rey, advirtió Robb. Pero dicen que alguien muy parecido a Jon Nieve apareció en esos, se llevó a Daenerys Targaryen y desapareció poco después, sin dejar rastro. Puede que haya algo de cierto, pero aún así, debemos permanecer vigilantes en el norte. Al final, Robb suspiró. Tenía demasiados pensamientos. Aunque no lo admitiera, sentía cariño por Jon, a pesar de que su madre siempre lo había influenciado con sus palabras sobre su deseo de robar Invernalia. Se quedó atónito al enterarse de que Jon simplemente había golpeado a su madre y a su padre en su solar, sin que nadie oyera el alboroto. Pensar que había rumores del muro, ¿se habrá convertido ese bastardo en una especie de hechicero? Si es cierto, quizá burlarse de él ya no sea tan buena idea, comentó Theon con su habitual sarcasmo. No lo sé, murmuró Robb. Aún recordaba el miedo en el rostro de su padre al salir de su solar, herido. Tiempos difíciles y oscuros comenzaban a amenazar a la casa Stark, y esperaba que pasaran pronto. En el extremo norte, en el muro, Tyrion Lannister disfrutaba visitando la enorme estructura de hielo que se había mantenido en pie durante más de 8000 años. Las conversaciones allí giraban en torno a acontecimientos recientes, desde desertores que afirmaban haber visto a los otros hasta el misterioso hombre que, según los informes, practicaba la brujería. Entonces, ¿decías que este hechicero te levantó por los aires? O sea, sin usar las manos ni nada, preguntó Tyrion con curiosidad a un joven miembro de la Guardia de la Noche. Sí, lo juro. Nadie me cree, pero lo vi. Simplemente levantó la mano a distancia y perdí el control de mi cuerpo. Fue aterrador. Nos lo hizo a todos. Puedes preguntarle a cualquiera que estuviera conmigo, respondió el joven, con la voz temblorosa de miedo al recordar el incidente. Tyrion observó al joven con una mezcla de escepticismo y fascinación. Bueno, es un poco difícil creer en la magia. Después de todo, no vemos muchos hechiceros por aquí, y quienes dicen serlo suelen ser charlatanes que hacen trucos baratos. Pero lo que me intriga es su apariencia. ¿Dijiste que era alto, con ojos violetas y cabello negro?, preguntó Tyrion, intrigado. Estaba empezando a atar cabos. Era evidente que había oído hablar de la conexión entre el hombre que apareció en Invernalia y el que se enfrentó a la Guardia de la Noche. Ambos parecían misteriosos y aterradores, lo que no hizo más que avivar el interés de Tyrion. Ciertamente, no es un tipo cualquiera, pensó Tyrion. Un hombre que actuó de forma tan peculiar en Invernalia, se burló del rey, se enfrentó a Lord Stark e incluso hizo que su hermano, uno de los espadachines más renombrados de los 7 reinos, pareciera acorralado y asustado. Algo anda muy mal aquí. La curiosidad de Tyrion creció a medida que escuchaba más sobre el posible Jon Snow. Lannister. Gritó de repente una voz tras él.
Tyrion se giró y vio que era el Lord Comandante Mormont. El Lord Comandante le indicó con un gesto que lo siguiera hasta su solar. Tyrion no dudó y siguió al comandante, curioso por lo que decía, dejando atrás al joven. Bueno, he recibido noticias de desembarco del rey y me gustaría compartirlas contigo. Quizás puedas darme tu opinión, comentó Mormont, sentado en su silla tras el escritorio, tras haber acompañado a Tyrion desde el gran salón del Castillo Negro hasta su solar. Claro que todos necesitamos la opinión de un enano. Bromeó Tyrion, pero al Lord Comandante no le hizo gracia y continuó. Bueno, no puedo decir que no me sorprenda, e incluso me alegro un poco, saber que mi hijo recibió el indulto real tras tomar a Viserys Targaryen como prisionero para el rey. Es más, renunció a su propia herencia, dejando a mi sobrina como heredera de la casa Mormont. Eso me alivia un poco, comentó Mormont, con un tono que mezclaba alivio y preocupación. Aunque sabía que su hijo había cometido un crimen terrible, la noticia de su indulto le trajo un destello de felicidad, aunque no lo demostró plenamente. Sin embargo, el tema principal era otro. Espera, ¿Viserys Targaryen? ¿Lo llevaron a desembarco del rey? Preguntó Tyrion, visiblemente sorprendido por la información. No solo eso, continuó Mormont. Ya debe estar muerto. La carta decía que lo ejecutarían a los pocos días de ser enviada. Tardarían semanas en recibir una carta de desembarco del rey. Eso es impresionante, comentó Tyrion, pensativo y aturdido al mismo tiempo. En cualquier caso, hay otra carta con una exigencia real. Habla de la misteriosa persona que mis hombres encontraron al otro lado del muro, quien, de alguna manera, también estuvo en Invernalia poco después, comenzó Mormont. Mi hijo informó que, antes de capturar a Viserys, su hermana Daenerys Targaryen había sido prometida en matrimonio a Khal Drogo, el señor de los caballos. Pero un hombre misterioso, de cabello negro, casi 2 metros de altura y ojos violetas, apareció, desafió al Khal y lo mató. Después, se llevó a la joven y desapareció. Mormont hizo una pausa y observó a Tyrion, quien abrió los ojos, claramente sorprendido. ¿Estás diciendo que Jon Snow mató a Khal Drogo? Preguntó Tyrion, incrédulo. No digo nada. Eso es lo que cree el rey, y los informes parecen confirmarlo. Todo sugiere que la misma persona que fue vista aquí, al norte del muro, hace más de una luna, apareció en Invernalia días después y luego fue vista en Essos. ¿Crees en estos rumores? Preguntó Mormont. Tyrion negó con la cabeza, pensativo. Es un poco difícil de creer, ¿no crees? Quizá tenga un dragón o algo así, bromeó Tyrion con una leve sonrisa, algo perdida, sin saber qué más decir. Mormont suspiró profundamente, con expresión seria. No sabemos a qué nos enfrentamos. Pero el rey reiteró sus órdenes. Cualquier persona que cumpla con estas características, o cualquier información sobre la joven Targaryen, debe ser denunciada. Hizo una pausa, como si reflexionara sobre algo. Quienquiera que sea esta persona, llegó a Invernalia o posiblemente a Essos, pero venía del norte del muro, casi como si hubiera surgido de las tierras del eterno invierno. Mormont no tenía ni idea de que ese mismo hombre ya estaba de vuelta en el norte, a cientos de kilómetros de distancia, comenzando a entrenar un ejército de gente libre para invadir el sur como una amenaza silenciosa. Para cuando los 7 reinos se dieran cuenta, sería demasiado tarde. En cualquier caso, tendré que escribir un informe sobre esto. Si pudieras ayudarme con la información que viste en Invernalia, sería genial, dijo Mormont mientras se ponía de pie. Ahora voy a ver a Benjen. Seguro que él también querrá saber de esto. Al fin y al cabo, ha estado bastante alterado desde que se enteró de que su sobrino, desaparecido durante más de 8 años, regresó de forma tan caótica, añadió antes de salir de la habitación. Incluso el maestre Aemon se sorprendería al enterarse de la muerte de su pariente lejano. Quizás más triste que sorprendido. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Poniente. ¿Qué hacemos aquí, Jon? Preguntó Lucis mientras se acercaba a Jon, observando con curiosidad la zona que se extendía frente a él. Estaban en medio de uno de los bosques más meridionales, más allá del muro, cerca de un pequeño arroyo, mientras el dracónido examinaba huellas en el suelo y en las zonas nevadas. Hay una manada aquí, y de lobos gigantes, ¿serán ellos? Comentó Jon, observando las marcas en el suelo. Era extremadamente raro encontrar lobos gigantes, y Jon solo se había topado con una manada, aparte de la suya, cuando se dirigía al muro. Pero gracias al invierno, todos huyeron cuando él esperaba capturarlos como su propia manada.
Había decidido cazarlos de nuevo y completar lo que había dejado inconcluso hacía un año. ¿Lobos gigantes? ¿Es eso lo que buscas? Preguntó Lucis con cautela. Había decidido acompañarlo en el viaje hacia el sur cuando mencionó que se marchaba, mientras que Vale y Grite se quedaron para cuidar de Daenerys, aunque también querían ir. Exactamente. No te lo dije, pero tuve un breve encuentro con esta manada al salir del campamento. Ahora espero encontrarlos por fin, dijo Jon, inspeccionando la zona antes de volver a caminar. ¿No es peligroso, Jon? Preguntó Lucis con un deje de preocupación en la voz. No te preocupes, puedo protegerte. Solo quédate cerca de mí. Después de todo, quiero capturarlos de una vez por todas, dijo Jon mientras seguía las huellas. Mi padre, lo mataron 3 lobos gigantes, admitió Lucis. Claramente, ella no sabía que él perseguía a estas criaturas, probablemente porque le había ocultado esa información. De haberlo sabido, no habría venido. ¿En serio? Entonces te debo una disculpa por esto, murmuró Jon, dándose cuenta de lo delicado que podría ser el asunto para su esposa. No te alejes de mí. No están lejos de aquí. Al fin y al cabo, en el norte no hay mucha comida, lo que obliga a los lobos gigantes y a otros animales a acercarse al muro o incluso a cruzarlo, explicó Jon mientras seguían adelante. Tras un rato de caminata por el bosque, una mancha roja pasó velozmente junto a ellos, sobresaltándolos al instante. Antes de que Lucis pudiera gritar, Jon la agarró, asegurándose de que cualquier sonido quedara amortiguado. Silencio. Nos observa, pero aún no nos ha identificado, murmuró Jon, observando al lobo gigante mientras se escondían tras los arbustos. Podía verlo olfateando el aire, buscando el extraño olor que había detectado. El lobo era enorme, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Aprovechando la soledad del lobo, Jon examinó los alrededores con sus ojos mágicos antes de acercarse rápidamente. Exclamó unas palabras, con un tono firme y autoritario. Kaan, Drem. Eran 2 palabras del grito de paz de Kine. Funcionó. El lobo, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. Sus ojos comenzaron a brillar, atenuados por la poderosa palabra del sangre de dragón, que lo estaba domando. Listo. Ya no nos atacará. Este lobo está solo y no parece haber sido expulsado, lo que significa que la manada está cerca, dijo Jon, volviéndose hacia Lucis. Ella, aún indecisa, finalmente confió en Jon y se acercó a él. Aunque Lucis no era tan intrépida como Ygritte, confiaba en Jon sin dudarlo. Jon puso la mano sobre la cabeza del lobo, ahora completamente sumiso. Es una hembra, murmuró, examinando al animal. ¿Puedes llevarnos con tu manada, muchacha? Le preguntó. El lobo, en silencio, se giró y echó a andar. Jon se giró hacia Lucis y asintió levemente. Vamos, dijo, y ella lo siguió con cierta cautela. Entraron en una zona rocosa cerca de donde habían encontrado al lobo, un pequeño valle con una cascada que descendía desde la superficie. Cerca de una pequeña poza formada por la caída de agua, había una cueva. A la entrada, algunos lobos estaban sentados y tumbados, mientras otros bebían del agua de la poza. La vista hizo sonreír a Jon. Era una manada completa de lobos gigantes en su hábitat natural. Vamos, quédate detrás de mí. Tú guía el camino, niña, le dijo Jon a Lucis mientras lo seguía de cerca, con la loba roja moviéndose delante de él. Mientras avanzaban, los demás lobos levantaron la cabeza rápidamente, con la mirada fija en Jon. Todos empezaron a gruñir, enseñando los dientes. Un lobo gris, más grande que los demás, emergió de la cueva y miró fijamente a Jon. Su mirada ardía de ira y cautela, como si lo recordara vívidamente. «Jon, ¿estaremos bien?», murmuró Lucis nerviosa desde atrás, con expresión preocupada. «No te preocupes. Yo me encargo de ellos», respondió Jon con firmeza, dando unos pasos al frente. Al pasar junto al lobo rojo, mantuvo la mirada fija en los demás, con un porte sereno e intrépido. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos, y los concentró con intensidad. De repente, los ojos de Jon se volvieron blancos y los lobos comenzaron a sentir que sus mentes estaban siendo invadidas. El primero en verse afectado fue el líder Rhys, el lobo con el que Jon se había unido en su encuentro inicial. Parpadeó y sus ojos se blanquearon un instante antes de volver a la normalidad. Emitió un aullido profundo, y el resto de la manada comenzó a reaccionar de la misma manera. Uno a uno, los ojos de los lobos se blanquearon brevemente antes de volver a la normalidad, indicando su sumisión. En un instante, Jon se había unido a toda la manada. Este era el alcance actual de las habilidades de Ward del Sangre de Dragón.
Tras un año de entrenamiento, Jon había perfeccionado las habilidades latentes de su linaje, lo que le permitía dominar a los animales sin esfuerzo con solo una mirada. Si hubiera tenido esto en Skyrim, mi viaje habría sido mucho más fácil, y todos los magos y druidas habrían estado desesperados por estudiarme, pensó Jon, sintiendo que su mente se expandía para conectar con todos los animales que lo rodeaban. Cuando sus ojos recuperaron su color habitual, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya no hay necesidad de preocuparse por ellos, Lucis. Ahora son nuestros aliados, declaró Jon con calma. Lucis estaba atónita, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Jon entonces volvió la mirada hacia la loba roja, cuyos ojos también se volvieron blancos antes de volver a la normalidad. Un vínculo entre ella y Jon se estableció al instante, al igual que con el resto de la manada. ¿Cómo puedes hacer esto?, murmuró Lucis, todavía incrédulo. Ningún wargo común podría actuar así, pero Jon era mucho más que un wargo común. Acababa de conectar con más de 18 lobos gigantes en un instante. ¿Todavía te sorprende esto? Dominé esta habilidad en solo un año. Ahora, veamos si hay cachorros por aquí. Los llevaremos a todos de vuelta al campamento, dijo Jon mientras comenzaba a caminar hacia la cueva. Lucis corrió a su lado, observando con cautela a los enormes lobos. Las enormes criaturas permanecieron inmóviles, observándolos pasar. Al entrar en la cueva, encontraron 2 camadas de cachorros de lobo. Son demasiados para cargar, Jon, murmuró Lucis, sin saber cómo podrían transportar tantos cachorros. Había al menos 12 o 13, dispersos en 2 zonas distintas. Bueno, no te preocupes por eso, respondió Jon, sacando una pequeña carreta de bueyes de un espacio dimensional, una que había tomado del sur. Usaré a los lobos para traerla de vuelta. Continuó preparando la carreta, enganchando algunos de los lobos más grandes y metiendo a todos los cachorros para transportarlos. Una vez listo, emprendieron el viaje de regreso. 3 días después, avistaron el campamento. Jon y Lucis llegaron acompañados de los lobos. El lugar había cambiado mucho desde que Jon asumió el liderazgo. Había pasado un año, pero no todos lo habían aceptado. Muchas tribus se habían marchado, negándose a seguir a un hechicero, a un sureño o a lo que consideraban peor que los caminantes blancos. A Jon no le importó ni intentó detenerlos. Ahora, el campamento era un lugar bullicioso. Todos trabajaban incansablemente, y el agudo sonido de los martillos resonaba en las forjas. Jon había enseñado a docenas de hombres del pueblo libre a fabricar armas sencillas. Tras descubrir 4 minas de hierro cerca del campamento, organizó equipos para extraer el mineral y usó gigantes para transportarlo de vuelta al campamento. Tras robar una forja de Wintertown, comenzaron a producir más forjas, espadas, escudos y otros objetos esenciales. Si bien crear armaduras seguía siendo un desafío, la producción de armas básicas para un ejército mejoró significativamente sus posibilidades en el sur. El progreso había sido lento, tardando meses, pero los resultados después de tan solo un año fueron notables, con cada vez más hombres del pueblo libre armados con armas decentes. Mientras la gente iba y venía afanosamente, Jon entró en el campamento. Fue recibido por algunos centinelas que lo acompañaban, pero la visión que siguió rápidamente atrajo miradas atónitas. Una manada de lobos gigantes. La escena era sobrecogedora. Muchos lo miraban con admiración e incredulidad. Jon ya tenía un lobo más grande que cualquier perro del campamento, pero aún era joven y no tan grande como estos lobos. Oye, Jon. ¿Para eso fuiste al sur? ¿Capturar una manada entera de lobos?, exclamó alguien acercándose con curiosidad. No me digas que te has convertido en su wargo. Por coincidencia, fue Tormund quien estaba cerca de la entrada y escuchó las exclamaciones sobre la llegada del rey más allá del muro. Se podría decir que sí, respondió Jon con calma. Sin duda, Six se va a morir de envidia. Con esta manada ya eres el wargo más poderoso del campamento. Comentó un hombre con una carcajada estruendosa. Jon ostentaba ese título no solo por su dragón, sino también porque había forjado un vínculo con más de 10 animales durante el último año. Ahora, con 18 lobos gigantes bajo su mando, Jon se había consolidado como una figura única y formidable. Bueno, me voy a mi tienda. Informa a los líderes que tendremos una reunión esta noche. Quiero revisar el estado del campamento y compartir algunas novedades. Estoy pensando en ir al sur, dijo Jon mientras caminaba. Tormund, aunque sorprendido, asintió, y Jon entró en el campamento, seguido de cerca por los lobos gigantes, atrayendo las miradas de todos. Jon. Hermano, has vuelto. Laffy corrió hacia él en ese instante, sosteniendo un escudo de hierro y una espada. ¿Podemos ir a entrenar?
Preguntó antes de ver a los lobos gigantes, boquiabierto de asombro. Los lobos están conmigo, muchacho, y no tengo tiempo para eso ahora. Hablamos mañana, respondió Jon. Luffy, visiblemente decepcionado, se hizo a un lado mientras su hermana se acercaba para ayudarlo a apartarse del camino de los lobos. Jon entró en su tienda y encontró a Daenerys sentada junto a un niño del bosque, que le estaba enseñando la lengua antigua. Jon. Daenerys se puso de pie en cuanto lo vio. ¿Has vuelto? Sonrió cálidamente. Sí, y estaba pensando en algunas cosas en el camino hacia aquí, respondió Jon, ansioso por discutir sus pensamientos con su tía. Los dejaré a ambos solos, dijo el niño del bosque, marchándose discretamente. Daenerys preparó un lugar para que Jon se sentara. Él suspiró, acomodándose en el asiento mientras la observaba. Antes de marchar hacia el sur, quiero observar más de cerca la situación en Desembarco del Rey, murmuró. ¿Te refieres a esas cartas? Preguntó Daenerys con cautela. Jon había recibido varias cartas del sur durante el último año, gracias al cuervo que había criado en un nido para entrenar sus poderes. Tras un año de cuidados y entrenamiento, el ave se había convertido en un poderoso depredador aéreo. El cuervo traía con frecuencia información y cartas a Jon, matando a otros cuervos mensajeros y robando sus pergaminos. Algunos tardaban semanas en llegar. Como resultado, Jon ya conocía varias situaciones en Poniente. Desembarco del Rey, en particular, se encontraba en una situación preocupante, junto con la noticia del destino de Viserys. Jon estaba decepcionado con la situación de su tío. Parecía que Viserys podría morir antes de que tuvieran una segunda oportunidad de verse, y Jon se negaba a permitir que eso sucediera sin estar presente. ¿Vas a Desembarco del Rey? Preguntó Daenerys, ya consciente de lo que Jon le había contado. Su voz denotaba preocupación. Sí. Aún no es hora de invadir el sur, pero quiero echar un último vistazo a la ciudad, respondió con calma. ¿Pero no es peligroso? Preguntó ella, con su preocupación sutilmente evidente. Jon arqueó una ceja y sonrió levemente. ¿Crees que correría la misma suerte que tu hermano? Sabes que he estado en situaciones mucho peores. Cuando asalté ese calazar para rescatarte, una ciudad en el sur no sería nada para mí, dijo Jon con seguridad. Daenerys esbozó una leve sonrisa, aunque su preocupación persistía levemente. De acuerdo. Creo que lo lograrás sin problemas, dijo finalmente. En cualquier caso, esta noche hay una reunión con los líderes para revisar el progreso del campamento. Creo que me daré un baño, comentó Jon, mirando la lujosa bañera de la tienda. Déjame ayudarte, ofreció Daenerys con una timidez apenas perceptible. Jon asintió. De acuerdo. No era la primera vez que Daenerys bañaba a Jon. Él nunca se lo pidió, pero ella siempre se ofrecía. Desde que Jon la rescató de esos, se había dedicado a serle útil, buscando maneras de ayudarlo en todo lo posible. A pesar de ello, Jon a menudo ignoraba las miradas persistentes que ella le dedicaba, prefiriendo centrarse en otras responsabilidades. Después de todo, Jon no la veía con buenos ojos, pero no podía decirse lo mismo de sus sentimientos hacia él. Poniente. Creo que estás listo para cualquier cosa, comentó Daenerys al ver a Jon bien vestido con su capa. Creo que sí, respondió Jon, mirando su ropa mientras asentía, sintiendo que Val se acercaba con Ygritte. Así que estás aquí, comentó Val mientras se acercaba con Ygritte y entraba en su tienda. ¿Qué son esos lobos gigantes en la puerta? ¿Los trajiste con Lucis? Están en medio de la entrada, apenas pudimos entrar, preguntó con curiosidad y algo indignada. Sí, ¿y cómo reaccionó Fantasma? Jon había ordenado a través de su vínculo que ninguno se atacara, pero aún así, preguntó con curiosidad, mirando directamente al enorme animal. Jon lo había ayudado con algunas pociones para acelerar su crecimiento durante el último año, tanto que el lobo medía casi 2 metros, más grande que cualquier otro lobo con el que se hubiera vinculado. Pasó con calma, pero conociendo a estos animales, claramente luchará por ser el alfa, respondió Ygritte a Jon. El Dragonborn dejó que su tía se acercara a su lobo, pasando la mano por su pelaje, acariciándolo debajo del cuello mientras lo frotaba ligeramente. Y así será. No hay lobo más fuerte ni más rápido que este, me aseguré de ello, dijo Jon con una sonrisa, mientras el lobo lo miraba con cierta indignación. Después de todo, Jon le había pedido que se quedara con sus mujeres mientras él se dirigía al sur solo con Lucis, sin él, sobre todo porque había regresado con otros 18 lobos gigantes. Están a tus órdenes, amigo, dijo Jon mientras se apartaba del lobo y se volvía hacia las mujeres. Tenemos algo de tiempo. ¿Qué tal si comemos algo?
Seguro que ya sabes de la reunión que convoco, dijo Jon mientras se acercaba a la mesa, y Daenerys fue la primera en acercarse. ¿Qué dirás en esta reunión? Te vas otra vez al sur, ¿verdad? Lo acusó Ygritte con una mirada intensa. Parecía detestar la idea. Sí, y antes de que digas nada, no puedo llevar a nadie conmigo. Esta vez iré solo, dijo Jon con tono serio. Es un poco frustrante, ¿sabes? No contuvo un gruñido, como siempre, el más intenso. Mientras Daenerys estaba tranquila, pero a la vez algo indecisa, Val parecía tener el mejor razonamiento con su control emocional. ¿Cuánto tiempo? Sabes que podrían atacarnos monstruos, ¿verdad? Preguntó Val. Lo sé muy bien, y estaré aquí, solo que no físicamente, dijo Jon, mirando a Fantasma, que descansaba en un rincón. Su tamaño era comparable al de la cama en la que dormían. Además, continuó Jon. Estaré con Invierno. Si detecto algún peligro importante en el campamento, regresaré en un día, el mismo tiempo que tardamos en volar a Desembarco del Rey. Creo en ti, Jon, dijo Val, aceptando los planes de Jon. Al fin y al cabo, él siempre sabía qué hacer. Maldita sea, Ygritte todavía parecía insatisfecha. Volveré antes de que te des cuenta, le dijo Jon con calma, colocando una mano sobre su muslo mientras ella hacía pucheros. Bueno, comamos. Todavía tengo algunas cosas que traje del sur cuando fui a Invernalia, dijo, colocando comida bien conservada en la mesa, almacenada con su magia en su espacio dimensional. No encontrarían nada parecido en los próximos 1500 kilómetros. Después de todo, solo los Stark tenían el privilegio de tener tales cosas en Invernalia. No es que vivieran en el lujo, pero guardaban provisiones para cuando el rey las visitara. Sin decir nada, Daenerys bebió el vino. Jon la miró arqueando una ceja. Tengo sed, respondió ella, mientras él se encogía de hombros y comían y bebían un rato. Jon, murmuró Daenerys, un poco temblorosa. Después de horas, estaba borracha. ¿Por qué bebió tanto? Ygritte no pudo evitar quejarse mientras Daenerys intentaba abrazar a Jon, borracha. Te excediste un poco si fuiste tan débil, Dany, murmuró Jon, observándola intentar alcanzarlo mientras Ygritte la sostenía con una mirada frustrada. Ella no es la única, murmuró Val, mientras en la cama, alguien más también estaba tendido cuando Lucy se unió a ellos. ¿Dónde está mi marido? Murmuró, eructando y sin parecer tímida en absoluto. Los únicos que bebieron con moderación fueron Jon, Val e Ygritte, precisamente por la inminente reunión. Pero al final, parecía que Ygritte tendría que quedarse, y eso la irritó. ¿Me llamaste Dany? ¿Me vas a robar? Dijo mirándolo un poco mareada, tras dejar atrás a Ygritte. Jon no le respondió. Después de todo, era obvio que ella lo deseaba, pero él nunca le había dado una oportunidad ni le había mostrado interés. Lo siento, tía. Pero te necesito intacta para algo más, por muy sexy que estés, respondió Jon con calma, tocándole la cabeza a su tía, haciéndola desmayarse al instante. Tenía que apartarla. Estaba borracha y quería que siguiera siendo virgen. La levantó y le pidió a Ygritte que la acostara en la cama, junto con un borracho Lucis. ¿De verdad no quieres tenerla como tuya? Es obvio que te desea, y aunque sea tu tía, es tan extraño. He oído que en tu familia se casan entre hermanos, dijo Val, acercándose. Necesito poner a alguien de nuevo en el trono, y como yo interpretaré el papel del demonio cuando invada el sur, colocaré a Daenerys allí para reconciliar todos los reinos que destruiré, dijo Jon, viendo a Ygritte colocar a su tía junto a Lucis, que también estaba dormido. Jon, murmuró Daenerys, babeando sobre las almohadas. ¿Será la reina del sur? Val pareció algo sorprendida mientras le hacía una leve mueca a Daenerys. Es la única manera de vengarme y restaurar el poder de nuestra familia. Al fin y al cabo, si tomo el trono yo mismo, seré un demonio eterno para los 7 reinos. No es que me amenace de verdad, pero debo tener cuidado con quienes vengan después de mí. Haré que todos comprendan lo que ocurre cuando alguien alza la espada contra la casa Targaryen. Este es mi papel, y así me recordarán todos, dijo Jon. Además, no le interesaba la burocracia de ser rey. Su estilo de vida libre era mucho mejor que lidiar con nobles que le exigían constantemente mientras él tenía que ocuparse de todos los reinos. Para Jon, solo un necio querría eso cuando tenía el poder de vivir a su antojo. Nunca le importó gobernar a la gente. Era irritante para el sangre de dragón, y su tía lo haría mucho mejor que él. En fin. Vio que Val asentía, de acuerdo con su razonamiento, y luego se volvió hacia Ygritte. Quédate con ellos. Dejaré a los 18 lobos en la tienda mientras voy a hablar con los líderes. Solo llevaré a Fantasma, y a Val, por supuesto, dijo Jon. Esto es injusto, pero me quedaré,
murmuró y grité. Jon simplemente le guiñó un ojo y salió, seguido por Val y Fantasma. Podía sentir a Winter observándolo mientras la oscuridad consumía el cielo. Ella estaba en su nido, mirándolo fijamente, ya presentía su presencia después de días de ausencia. Le había ordenado que no lo siguiera, pues no quería que volviera a asustar a los lobos. Luego pasaron junto a las hogueras de la tribu, ya encendidas, mientras la gente observaba a Jon con interés. No había otra reunión como la que había celebrado cuando tomó el control de todo el campamento tribal, pero sabían que la reunión de esa noche era importante. Después de todo, su rey solo los convocaba para tratar asuntos serios. Jon los había entrenado personalmente a cada uno durante el último año. Todos tenían contacto directo con él y lo respetaban por ello. Puede que no hablara con todos, pero sin duda había hablado con la mayoría, y, sorprendentemente, sabía el nombre de todos. Esto sorprendió al pueblo libre, ya que jamás se equivocó de nombre después de aprendérselo. Había estado entrenando personalmente al ejército, usando campo abierto para forjar formaciones y asegurarse de que pudieran obedecer las órdenes en medio de la batalla, de modo que estuvieran preparados para enfrentarse al sur. Por supuesto, un ejército de este pueblo, entrenado solo durante un año, no tendría ninguna oportunidad en una batalla contra un número igual de soldados sureños entrenados. Pero Jon solo necesitaba mantenerlos unidos y concentrados. Sin importar la crisis que enfrentaran, mientras el ejército se mantuviera unido, tenía una manera de guiarlos a la victoria. Después de todo, las batallas no se ganaban solo con el número, y Jon era un general experimentado. Conquistaría todo Poniente con estos hombres, a quienes nadie consideraba una gran amenaza para los reinos. No tardó mucho en llegar a una gran tienda de campaña. No era la de Mance, sino una que Jon había preparado para que se reunieran cuando fuera necesario. Al fin y al cabo, no quería que entraran en el lugar donde vivía con 4 mujeres. Vamos, comentó Jon al acercarse a la tienda. Los guardias lo saludaron, tanto los que estaban en la tienda como los que acompañaban a los líderes, por el profundo respeto que le tenían. Veo que ya están todos aquí, dijo Jon, mirando a los líderes presentes. Mance, Tormund, Karsi, Arma, Singskins, Mag y Styr. No había un nuevo líder para las tribus de los hombres de hueso, pues todos habían abandonado el campamento tras presenciar cómo Jon consumía un alma. Nadie quería estar cerca de él después de eso, y la mayoría le temía aún más que antes, aunque algunos se habían acostumbrado bastante al secuestrador de almas. Estamos esperando, parece que tienes algo para nosotros. ¿Encontraste algo en el sur además de traer una manada entera de lobos gigantes? Preguntó Mance mientras Jon se posicionaba dentro del círculo, con Val a su lado. No se trata de mi viaje con mi esposa para atrapar a los lobos, pero sí tengo algo que anunciar. Lo dejaré para más tarde. Primero, quiero saber qué has descubierto estos últimos días mientras estuve fuera del campamento, dijo Jon. Bueno, fue Mance quien habló. Al fin y al cabo, era el portavoz de Jon cuando éste se iba, lo cual ocurría con bastante frecuencia, 1 o 2 veces al mes, gestionando asuntos e incluso combatiendo a los caminantes blancos mientras exploraba la región con sus poderes de Warg. Había encontrado tribus, incluso grupos perseguidos, y así había traído a miles de personas al campamento. Mance continuó. Tenemos patrullas en el norte, ya que se han detectado actividades sospechosas y algunas tormentas. Nuestra patrulla en el oeste ha desaparecido, y no hemos encontrado nada del este. No parece haber nada en la costa, quizás deberíamos bajar. Entonces perdimos algunas de vuestras espadas de fuego en el oeste, murmuró Tormund. Jon había creado espadas imbuidas de runas de fuego y se las había dado a grupos de reconocimiento. Había forjado más de 800 espadas con runas grabadas, lo que había permitido que las patrullas estuvieran mucho más preparadas para los no muertos. Pero aún así, solo Jon podía derrotar a un caminante blanco. Enfrentarse a uno significaba una muerte segura. Ya veo, necesitamos reforzar el frente norte entonces. Te dejo eso a ti, Mance. Tú te harás cargo del campamento, dijo Jon, lo que hizo que todos lo miraran sorprendidos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Mance. La misma pregunta rondaba la mente de todos. Incluso Sixskins y Styr, quienes detestaban a Jon y probablemente siempre lo harían, sentían cierto respeto por él a través del miedo. Podían reconocer que había transformado al pueblo libre en tan solo un año. Después de todo, ellos mismos habían luchado en numerosas batallas contra los caminantes blancos, con Jon dirigiéndolos personalmente para entrenar formaciones de batalla. Se había vuelto mucho más fácil derrotar a los no muertos ahora que todos empuñaban espadas rúnicas de fuego, capaces de contener cualquier avance enemigo.
Bueno, me dirijo al sur. A desembarco del rey, dijo Jon, haciendo que Man se arqueara aún más una ceja, con la pregunta prácticamente escrita en sus ojos. ¿Qué planeas hacer allí? Tengo el presentimiento de que algo está a punto de suceder, algo que lo cambiará todo. Necesito verlo con mis propios ojos. Pero estaré a solo un día de distancia, si eso te preocupa. No creo que tengamos problemas con el ejército de los muertos por ahora. Siguen escondidos entre las tormentas del norte, no puedo ver exactamente qué hay ahí, pero no se han movido, lo cual es extraño. Es casi como si estuvieran esperando a que algo suceda, comentó Jon, pensativo. ¿Planeas matar al rey gordo antes de que siquiera vayamos al sur? Eso suena un poco decepcionante, comentó Tormund, mirando a Jon. No sé qué está pasando, pero es muy probable que muera de todas formas. Mi tío parece estar en apuros. Su esposa no le está ayudando mucho y lo ha puesto en una situación muy difícil. Eso sería decepcionante para mí. Después de todo, todos saben cuánto quiero a mi querido tío. Esperaba encontrarlo en el campo de batalla. Y ahora se ha convertido en un hombre lisiado, dijo Jon, sin poder ocultar un rastro de ira en su voz. Pero continuó. En cualquier caso, si van a morir allí, estaré allí para presenciarlo. Regresaré después, si algo así realmente va a suceder. Jon jamás los dejaría morir sin verlos. Pero sería interesante verlos perecer a manos de sus propios aliados. Se aseguraría de que lo vieran mientras exhalaban su último aliento. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.